Hola amigos, he tenido que regresar a casa porque del vídeo anterior se había puesto a llover. Además, no sabía que la cámara digital tenía la batería totalmente descargada. Es una cámara digital de unos 13 años atrás. He tenido que coger el móvil ahora y aquí desde casa sigo con la grabación que tenía en mente para el vídeo de hoy. Os decía que me habían censurado y restringido la cuenta de Facebook. Como ya sabéis, hay mucha censura en todas las redes sociales, una censura absurda. Y bueno, que ya sabéis últimamente que este hombre que es muy rico, riquísimo, uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, había comprado Twitter, que lo ha cambiado por el nombre de X. Y recientemente ha dicho que Twitter, o que lo que ahora es X, se podía clasificar, etiquetar de izquierda o de extrema izquierda. Es decir, que solo se consentía unos mensajes, una narrativa de izquierdas o de extrema izquierdas. Digamos, pues la Agenda 2030. Porque dentro de lo que se está etiquetando las ideologías políticas, las tendencias políticas, pues bien podríamos decir que la Agenda 2030 es de izquierdas, prácticamente de izquierdas. O sea, una dictadura más bien totalitaria, que pretendiendo buscar la igualdad, lo que hace es crear más desigualdades, se impide que haya más libertades y que todo vaya peor. Y además también se aplique mucho la censura y la falta de libertad de expresión. Dentro de la hoja de ruta de la Agenda 2030, pues se han visto muchos casos de censuras que se aplican en las redes sociales y también en determinados países. Las televisiones, la prensa, hay mucha censura y solo se transmiten los mensajes de Agenda 2030, los mensajes de izquierdas o de extrema izquierda. Incluso desde el Parlamento Europeo, o mejor dicho, desde la Comisión Europea, han sacado adelante unas leyes para legitimar la censura. O sea, que solo se puede publicar, que solo se puede hablar la narrativa que a ellos les interesa. O sea, que hay mucha censura y una total libertad de expresión. Y esto contradice mucho con la Constitución española, en cuyo artículo 20 reconoce el derecho a la libertad de expresión. Ahora, con Twitter en manos de Elon Musk, pues ya habiendo cambiado el nombre de X, también se financia con publicidad, pero el dueño ha consentido que haya más libertades y menos censura. Se puede publicar de todo. Y es bueno que se pueda publicar de todo y que se puedan oír todos los pensamientos, todas las ideas, todas las diversidades políticas, porque así, si no hay censura y hay una completa libertad de expresión, nos podemos enterar de todo y podemos aprender, porque de cosas que no sabemos, alguien lo expone, lo explica, pues esto es bueno y positivo para todo el mundo. Sin embargo, cuando solo salen los mensajes y las narrativas que interesan, por ejemplo, esto que llaman de la corrección política, que no es corrección política, o que hablar de determinados temas sea algo políticamente incorrecto, la realidad es que sí es totalmente incorrecto, porque si no se respeta la libertad de expresión, si se aplica censura, pues nos están ocultando cosas y no se dice la verdad. Afortunadamente, Elon Musk compró Twitter y ahora hay mucha más libertad. Ojalá que esta libertad se traslade también a resto de redes sociales como Facebook, que ahora me han bloqueado, me han censurado, y lo mismo Instagram, porque siempre andamos con el miedo de que tenemos que cambiar las palabras, tenemos que hacer ciertos trucos para que el algoritmo, la inteligencia artificial, que también está programada para aplicarse en estas censuras, pues no lo pille y pueda llegar pues a conocimiento de cuanto más gente mejor. Bueno, siguiendo con el resto de la actualidad de hoy, ya sabéis que vamos aquí en España en un proceso de investidura y Pedro Sánchez quiere conseguir seguir en el poder a toda costa y por tanto tendrá que aceptar las exigencias de Puigdemont. Las exigencias son independencia
y amnistía, básicamente amnistía. Y tal como os dije en el vídeo de ayer, que me había llegado el rumor de que el rey no va a firmar la amnistía, hoy me ha llegado otro rumor. Y ha sido por parte de Aobice Pérez, un rumor que ha circulado por todas las redes sociales, en las que parece que se ha filtrado el documento de amnistía que ha llegado a manos del rey y que no quiere firmar el rey. Y se dice también que Pedro Sánchez había ido al Palacio de la Zarzuela, la residencia del rey Felipe VI, a traerle el documento, el borrador de amnistía que pide Puigdemont y que quiere aplicarla. Y el rey se ha cabreado, ha dicho que no quiere firmar y ha tenido un controversia tan fuerte que el rey ha tenido que enseñar la puerta para que salga. Y no solo así, sino que ha tenido que llamar a la Guardia Real, que ha tenido que hacer salir del Palacio de la Zarzuela a Pedro Sánchez y al séquito que lo acompañaba, entre ellos la ministra portavoz del gobierno. Os lo digo porque luego iremos a por esta ministra. Y también se rumorea, son rumores terribles, de que Pedro Sánchez le ha dicho al rey que si no se aplega a lo que él pide, a hacer esta ley de amnistía para poder seguir en el poder como presidente del gobierno, él hará no solo un referéndum para la independencia de Cataluña, que también se lo pide Puigdemont, sino también que hará un referéndum a nivel de España para consultar al pueblo español si quiere república o si quiere monarquía. Y tal como están las cosas hoy en día, con esta inmensa manipulación desde el gobierno, pues se podría hacer una campaña de desprestigio total a la monarquía para que el pueblo español vote a favor de una república. Y si saliera esto adelante, pues tendría que cambiar la constitución, España dejaría de ser monarquía, se convertiría en una república, y todas las experiencias que hemos tenido de república aquí en España han sido fatales. Porque ahora, por lo menos, el rey es el garante de la Constitución. Y todo lo que sea inconstitucional, o crea que es así, no lo va a firmar. Aunque también, desde el punto de vista de la Constitución, el rey tiene que firmar todo lo que le presente el Congreso, las leyes que apruebe el Congreso, y lo que le presente el gobierno, para darle rango de ley y para hacer que el país funcione. Las cosas van así. Y bueno, las cosas van de una manera que mucha gente se ha indignado. Por ejemplo, ayer, el que había sido presidente del gobierno, José María Aznar, dijo que esto de la amnistía no es constitucional y no es legal y no se puede hacer. Y ya salió al paso la portavoz del gobierno, no me acuerdo el nombre, que dijo que lo que había dicho el expresidente Aznar estaba fuera de lugar y lo calificó de antidemocrático y golpista. Yo me pregunto, José María Aznar, ¿qué tiene de golpista? Había sido presidente del gobierno de España en 2 legislaturas. ¿Qué tiene de golpista? ¿Y qué tiene de antidemocrático? Porque él llegó a ser presidente ganando unas elecciones y también con el respaldo parlamentario. O sea que una persona democrática, o menos esto se supone. Y claro, esta palabra muy fuerte, golpista, ¿quiénes son los golpistas? Porque lo que pasó en Cataluña, pues se tuvo que juzgar a través del Tribunal Supremo y se tuvo que haber una condena, es decir, un reconocimiento que hubo un golpismo, que los golpistas son los que los socialistas ahora no los quieren llamar golpistas, porque ya los quieren amparar en esta ley de amnistía que les libera de todos los delitos que habían cometido contra la Constitución. Pero bueno, es muy peligroso hablar de golpismo, porque ¿quiénes son los golpistas? Aquí en España habrá gente que se va a indignar mucho, dejando aparte la advertencia del expresidente José María Aznar. ¿Qué quiero decir? Que se podría dar la posibilidad de una guerra civil. España no está para guerras civiles. Si estuviéramos en los años 30 del siglo pasado, que sí hubo de verdad una guerra civil, pues imaginaos ahora, extrapolado en el mismo periodo, una guerra civil sería seguro. Y aquí en España no nos conviene una guerra civil. Entonces, ¿cómo se puede resolver este conflicto de Cataluña? Pues volviendo a la realidad.
Puigdemont y los golpistas, bueno, Puigdemont, caso aparte, podía entregarse a la justicia, dejar que sigan los cursos legales para poder salir también desde la propia legalidad. Que esto sería, pues, entregarse a una comisaria de España, a la justicia española, que se le juzgue, que seguramente lo tendrá que hacer el Tribunal Supremo, porque Puigdemont había sido presidente de la Generalitat. Y ocurriría igual que lo juzgó a los otros golpistas, a Junqueras y a los otros consejeros, que fueron condenados también. Y que luego Pedro Sánchez, para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes, los separatistas catalanes, pues los indultó. Entonces con Puigdemont podría ocurrir algo parecido. Que se le juzgue, que se lo condene, que esté un ratito en la prisión, como habían hecho sus otros cómplices, como Oriol Junqueras, por ejemplo, y que se le concediera un indulto, y con este indulto fuera también como condicionante del arrepentimiento. Es decir, que no se moviera esto de lo volveríamos a hacer. Y entonces esto ya podría solucionar el problema. Y entonces también quiero decir que aquí en España nos distrae mucho, nos hace perder mucho tiempo y nos cuesta muchísimo dinero el tema este del separatismo, de las continuadas violaciones de la Constitución, del mal gobierno que está haciendo Pedro Sánchez en todos los sentidos, tanto para facilitar a las demandas de los separatistas, como pues el tema de la economía, el tema de la inmigración, el tema de la delincuencia. Pedro Sánchez lo está haciendo muy mal. Entonces tendríamos que dejarnos ya en la política de tonterías, basta ya de tonterías, y centrarnos ya realmente en los problemas de España. ¿Qué problemas? Pues tenemos una deuda pública enorme, tenemos que pagarla. ¿Y cómo se podrá pagar? Pues tendremos que trabajar mucho. Y por tanto se tienen que dar las condiciones de que se pueda trabajar, que la gente pueda prosperar. Luego, pues, tomarse las cosas ya en serio sobre, pues, resolver el resto de problemas. El desempleo, la inmigración, la delincuencia, la falta de vivienda, la inflación, que todo se ha puesto muy caro, buscar la manera de bajar los impuestos y lo de la Agenda 2030, que tiene muchos fallos, que no es nada buena para España. Esto también se tendría que debatir, intentar arreglarlo. Pues la política tendría que ir encaminado hacia esto. Pues ya veis que el tema de la amnistía es un tema muy arriesgado que el rey no lo ha querido firmar. Y además, a lo que decía antes, podría haber mucho riesgo de guerra civil. Y no nos interesa este tipo de enfrentamientos. Guerra civil aquí en Europa, sí, por ejemplo, lo había habido, por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, por los contenciosos que tenía con Inglaterra, o la guerra de Yugoslavia, en una nación donde hay tantas diversidades de etnias, de religiones y de lenguas. Esto no es bueno. Y con mucha frecuencia acaba con guerra civil. Pero como os he dicho que el rey no quiere firmar la amnistía y José María Aznar ha dicho que esto es peligroso, que podría abocar una guerra civil. Y por otra parte, Alberto Núñez Feijóo, que es un político que no sirve para nada, calladito, dice que está pidiendo convocar una manifestación contra esta supuesta ley de amnistía. Bueno, pues hablando del tema este de la ley de amnistía que quiere proponer Pedro Sánchez, que ha sido filtrado por parte del conocido periodista Alvise Pérez, gracias a Juan nos enteramos de muchas cosas, porque por ejemplo también nos hemos enterado, gracias a Alvise Pérez, sobre vídeos de Jennifer Hermoso y Rubiales, como el tema este del beso. ¿Cuál es bueno? Esto es bueno porque los otros periodistas no se atreven. Por tanto, tenemos que apoyar mucho a este periodista. Bueno, pues hablando de que el rey totalmente cabreado, que ha tenido que recurrir a la Guardia Real de su palacio para echar a Pedro Sánchez y a el secreto que la acompañaba, la ministra portavoz, que es la que luego dijo lo de que Aznar era antidemocrático y golpista. Pero ya me diréis vosotros quiénes son realmente los golpistas aquí en España. Bueno, hablando del rey, pues
me dejé incompleto lo que comentaba ayer de la ayuda de Marruecos. Hoy también me he enterado que por fin el rey de Marruecos ya ha ido ahí a la zona del terremoto, ha visitado a algunos damnificados en el hospital y se ha visto que daba sangre, pero esto no se ha visto bien, porque el rey de Marruecos he sabido que tiene una enfermedad muy grave, y no sé si vale para dar sangre. Pero bueno, ahí en Marruecos, el rey de Marruecos está considerado casi como un dios, una persona indiscutible, que no se le puede cuestionar en nada, porque se le considera el descendiente directo del profeta. Y en Marruecos es diferente de España. Aquí en España el rey reina pero no gobierna, pero en Marruecos el rey reina, gobierna y además es el líder religioso, el líder musulmán. Por tanto, nadie le puede discutir. Y ahí tiene mucho poder, y aparte de que tiene una inmensa fortuna, que esto sí que debería dar ejemplo de usarla para ayudar a este pueblo suyo que por el terremoto ha quedado en desgracia. Pues os quería comentar también que aquí en España hay mucha gente que está indignada por tantas ayudas a los marroquíes, y sin embargo, pues cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos como el caso de Lorca, o cuando hay incendios, o cuando pasó el volcán, pues las ayudas no llegan a los españoles. Y tampoco se envían esta ayuda de militares, de bomberos, de médicos o de cualquier otro tipo de fuerza pública que pueda pues ayudar a paliar el desastre. No llegan las ayudas. Y entonces muchos españoles se preguntan cómo es que los marroquíes o los negros tienen más ayudas que los propios españoles. ¿Cómo es que se les protege más? ¿Cómo es que se les ayuda más? Incluso en muchos casos de estas ayudas a los inmigrantes que hay aquí en España, marroquíes, moros marroquíes o negros o de otra nacionalidad, pues perciben en ayudas una cantidad que supera mucho al sueldo de muchos trabajadores de aquí en España. ¿Cómo es esto? Pues porque aquí en el mundo hay dos tendencias y sobre todo, por si no estáis bien informados, por imposiciones de la Agenda 2030, impuestas desde la ONU y desde la Comisión Europea. Hace unas décadas atrás en el mundo habían dos tendencias, el capitalismo y el comunismo. El mundo libre capitalista y la dictadura comunista. Habían estos dos bloques. Y hoy en día los dos bloques, también hay otros dos bloques. Y estos bloques son el globalismo y el patriotismo. O sea, los países que se reconocen como identidad propia, se consideran un país, que lo primero es el país, para la gente del propio país, y unos globalistas para los cuales el mundo es el mundo. O sea que España no es España, España es todo el mundo. Para los globalistas, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede entrar, se puede colar, se puede mover. En cambio, y los intereses pueden ser iguales que los de los nacionales. Por ejemplo, pues ahora dar ayudas, ahora de usar los servicios sanitarios, los servicios de justicia. Cuando hablo de ayudas, pues hablo de ayudas de renta mínima de inserción, el desempleo, los servicios médicos, las plazas escolares, las becas, las ayudas al alquiler y todo tipo de ayudas, por ejemplo, familia numerosa, ayudas de discapacidad. Pues aquí, de acuerdo con la mentalidad globalista, con la mentalidad de la Agenda 2030, tiene los mismos derechos un español que un inmigrante, sea un moro marroquí o sea un negro. Por esto aquí en España, porque se ha impuesto globalismo y la Agenda 2030, se le dan más ayudas a los extranjeros, a los inmigrantes, que no a los propios españoles. Claro, como aquí en España puede entrar cualquiera, porque así lo consiente la Agenda 2030, lo quiere la Agenda 2030, pues vienen todos los que pueden y acaban siendo una aspiradora de los recursos públicos españoles. Todos los recursos públicos, el dinero de España, en vez de ir para los españoles, acaba yendo para los inmigrantes, que cada vez es una cantidad cada vez más grande, insoportable. Pensad, por ejemplo, el caso de los menas. Los menas cuestan 8.000 euros al mes de un contribuyente.
y luego sin contar otros muchos gastos que vienen después. Y esto tendría que terminarse. ¿Qué pasa? Que aquí en España casi todos los partidos son Agenda 2030, son globalistas y no priman a España primero, priman a la Agenda 2030 y priman al globalismo, de considerar que el mundo es para todo el mundo, en vez de España para los españoles, España para los españoles, es España todo el mundo, y ya está, sin discusión. En consecuencia, el único partido patriótico que hay aquí en España es Vox, que es el que quiere poner los límites a la inmigración ilegal, a recibir estas ayudas que realmente les pertenecen a los españoles, que con prioridad, porque son españoles, porque es de la patria, es dinero de la patria. ¿Qué significa la patria? ¿Qué significa ser patriota? La palabra patria significa tierra de los padres. Y los españoles tenemos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados. Por tanto, tenemos más derecho legítimo en todo relacionado con España, por encima de cualquier inmigrante. Los que somos patriotas lo vemos así. En cambio, los que van pro Agenda 2030, muchos de los cuales son muy ignorantes, pues tienen, digamos, yo diría, me atrevería a decir, el cerebro lavado con el tema del globalismo y de la Agenda 2030. Y por esto pasa esto, por estas son las razones. ¿Qué pasa con la Agenda 2030? Pues les interesa mucho un país dividido, un país con mucha gente, con muchos idiomas, con muchas etnias, muy confundido, un país muy maltratado, un país que tenga muy recortadas las libertades y muy limitados los derechos. ¿Por qué? Porque así, como un pueblo, una nación dividida, la vuelven débil. Y si es una nación débil, la pueden someter mejor. Y esto es lo que les interesa a los que hay detrás de la Agenda 2030 y del globalismo. Y esta es la razón por la cual en España se favorece más a los inmigrantes que a los españoles, y en muchos aspectos. Porque si veis la lista de todas las ayudas sociales que hay, en la inmensa mayoría son para inmigrantes, para extranjeros. Y esto no debería ser así. Y precisamente estas son las razones. El globalismo se está imponiendo de las instituciones públicas, la Generalitat, los ayuntamientos, el gobierno central, que son partidos afines a la Agenda 2030. Que la patria España les importa un comino. Fijaos que estos gobernantes, alcaldes, presidentes del gobierno, presidentes de autonomías, no son capaces como presidentes de los Estados Unidos que lleva un pin de la bandera de su país. De Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump o Biden o cualquier presidente de Estados Unidos lleva orgulloso pin de su país. En cambio, en España no veréis a ningún político que lleve el pin de la bandera de España. Incluso estos partidos como PP, que se supone que deberían de ser muy españoles, ni esto. En muchos de sus mítines ni siquiera se ve la bandera de España. Sienten vergüenza de la bandera de España. Incluso, pues, los separatistas, por ejemplo, pues cuando hacen manifestaciones, pues cogen la bandera de España o cogen el retrato del rey de España, porque el rey Felipe VI representa a España, a todos los españoles. Pues cogen la bandera de España, el retrato del rey y lo queman. Esto, por ejemplo, en Marruecos, quemar el retrato del rey, esto podría costar la pena de muerte. Imaginaos la diferencia. Pero bueno, las cosas son así. Pues existe un interés aquí en España en dar preferencia a ayudar a Marruecos que no a los propios españoles. Y por eso, en todos los sentidos, pues también se ayuda a la industria de Marruecos, a la construcción de presas, a la agricultura de Marruecos, que no cumple con las normativas de la Comisión Europea, con los que nos obligan aquí en España, y por tanto nos están haciendo una competencia desleal. Y bueno, pues ya desde aquí dentro mismo de España, a todos los delincuentes y todos los menores que no quieren en Marruecos, los mandan aquí en España y los meten en centros de menas que nos cuestan una burrada, una barbaridad de dinero que nos haría falta aquí en España. Y les dan pues a los extranjeros, a los marroquíes, por ejemplo, pues muchas ayudas, todo tipo de ayudas. Y estas son las razones. Por tanto, es importante que os informéis bien, que sepáis realmente lo que está pasando. Pues ya veis cómo está la situación aquí en España, entre lo que os he hablado del cabreo del rey, la filtración de esta ley de amnistía, la ayuda a los marroquíes y todo esto, pues
España da mucho que hablar, pero España está muy, muy mal. Pero es importante conocer esto, porque si lo conocemos bien, sabremos cómo salirnos mejor y sabremos mejor qué es lo más adecuado que hay que hacer. Bueno, amigos, pues hoy he tenido que hacer el vídeo desde aquí casa, no lo he podido hacer al aire libre por la lluvia, pero bueno, a ver si mañana lo puedo hacer desde el aire libre. Así que hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós y buenas noches.